La traición a la Iglesia empezó desde arriba. Fátima y Akita nos avisaron y ahora vemos que todo toma forma. La crisis es real e ignorarla podría costarnos muy caro. ¿Quieres saber cómo prepararte espiritualmente para lo que está por venir? Mira hasta el final, es hora de actuar ahora. El obispo Strickland publicó un artículo con el provocativo título, Abre los ojos, encuentra una fe más profunda y aférrate a la esperanza en nuestro Señor. El mensaje central del artículo es sencillo pero urgente: la Iglesia se encuentra en un estado de crisis y muchos fieles aún no reconocen su gravedad. Según Strickland, algunos católicos creen erróneamente que una vez finalizado el pontificado del Papa Francisco todo podrá volver a la normalidad. Sin embargo, dice que el problema es mucho más profundo y tiene sus raíces en décadas de compromiso teológico. Subraya que el Papa Francisco es simplemente la expresión más visible y radical de una tendencia evidente desde los años 60, en la que el papado buscaba a menudo acercar la Iglesia al mundo, a veces en detrimento de la pureza de la doctrina católica. Esta proximidad al mundo no comenzó con Francisco, pero él representa el ejemplo más evidente de esta estrategia, siendo un personaje que, gracias a su carisma, atrae a unos y repele a otros. Strickland invita a todos a no centrarse solo en la figura del Papa Francisco, sino a reconocer que el verdadero problema es mucho más profundo. Es el legado de décadas de cambios en la Iglesia, comenzando con el Concilio Vaticano II. Según él, cada pontífice desde entonces ha contribuido, de un modo u otro, a una cierta deriva en la Iglesia, y el Papa Francisco es solo la última encarnación, aunque la más flagrante. Es una invitación a redescubrir una fe más profunda, arraigada en los fundamentos de la Iglesia y a no dejarse engañar por falsas esperanzas de un retorno inmediato a la normalidad tras el final del actual pontificado. Strickland insta una vez más a los fieles a abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Afirma que el sistema político nacional, el Vaticano y muchas organizaciones influyentes alrededor del mundo están involucrados en una agenda que describe como una traición del siglo XXI a Jesucristo y su Iglesia. Esta traición, según Strickland, se hace eco de la de Judas Iscariote, pero esta vez proviene del corazón mismo de la Iglesia y el Estado. Para Strickland, los fieles deben reconocer estos ataques al cuerpo místico de Cristo para mantenerse firmes en la verdad de Cristo encarnado y abrazar la salvación que obtuvo en la cruz. La misión de los católicos, según el obispo, es también conducir el mayor número posible de almas hacia la plenitud de la verdad, que solo se encuentra en Jesucristo y que es custodiada por la Iglesia Católica. Reflexiona sobre la gravedad de la situación actual y dice que los intentos de explicar y justificar esta traición moderna a Cristo han perdido toda credibilidad. Para Strickland, es obvio que una mano maligna está operando estas fuerzas desesperadas, y esta mano no es otra que la de Satán, el príncipe de las tinieblas. Este llamado al combate espiritual va acompañado de la firme convicción de que los católicos deben prepararse espiritualmente para lo que pueda suceder manteniendo la fe y permaneciendo en estado de gracia. Strickland continúa su reflexión evocando un acontecimiento de gran significado espiritual, la reciente solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, celebrada el 15 de agosto. Con motivo de esta fiesta mariana, cita la noticia del fallecimiento de Sor Agnes Asagaba, la vidente japonesa que recibió los mensajes aprobados por la Iglesia de Nuestra Señora de Akita, en 1973. Strickland enfatiza que aunque afirma no tener ningún conocimiento especial sobre estos mensajes, cree firmemente que no es necesaria ninguna revelación sobrenatural para comprender su verdad. Solo necesitamos mirar el mundo con los ojos de la fe para reconocer que lo predicho en Akita se está manifestando ante nuestros ojos. Los mensajes de Akita ofrecen una dramática advertencia para estos tiempos. No solo vemos conflictos entre cardenales y obispos, sino también entre obispos y sacerdotes, e incluso entre el Papa y los cardenales. Estos enfrentamientos internos dentro de la Iglesia, así como las blasfemias contra nuestro Señor y la Virgen María, están en el centro de las preocupaciones de los mensajes de Akita. Además, Strickland analiza los ataques a la doctrina católica provenientes de algunas oficinas del Vaticano, donde el Papa Francisco permanece en silencio o parece dar una aprobación tácita a tales acciones a través de su inacción.
Strickland vincula además la situación actual de la Iglesia con los mensajes de Nuestra Señora de Fátima de 1917. También en esta ocasión, la Virgen María advirtió que los errores de un determinado país, incluida la influencia de las sociedades secretas, se extenderían por todo el mundo si la nación en cuestión no era consagrada a su Inmaculado Corazón mediante una ceremonia pública. Sin embargo, esto nunca se hizo exactamente como Nuestra Señora pidió, y el tercer secreto de Fátima, que iba a ser revelado en 1960, se mantuvo oculto. Cita al Papa Pío XII quien, 31 años antes del inicio del Concilio Vaticano II, expresó su preocupación por los mensajes de Nuestra Señora a Sor Lucía de Fátima. El Papa Pío XII advirtió que la persistencia de María en denunciar los peligros que amenazaban a la Iglesia era una advertencia divina contra la autodestrucción que resultaría del cambio de fe, liturgia y teología de la Iglesia. Según Strickland, esta advertencia profética se hizo realidad. Señala que desde el Concilio Vaticano II se ha intentado actualizar la fe, alejando a menudo a la Iglesia del depósito de la fe, que es inmutable e inalterable. Las palabras del Papa Pío XII parecen ahora proféticas, porque desde entonces muchos innovadores han tratado de desmantelar lo sagrado, destruir el patrimonio de la Iglesia y hacerla sentir remordimiento por su pasado. Strickland recuerda la imagen dramática de un mundo en el que los cristianos buscan en vano a Dios en las iglesias, donde la presencia real de Cristo en la Eucaristía ha sido eliminada simbólicamente, dejando a los fieles confundidos y perdidos, como María Magdalena ante la tumba vacía. El miedo a esta autodestrucción espiritual, según Strickland, es también la razón por la que se suprimió el tercer secreto de Fátima. El cardenal Ratzinger, antes de convertirse en Papa Benedicto XVI, decía que el tercer secreto hablaba de los peligros que amenazaban la fe. Strickland señala cómo este secreto estaba relacionado con los mensajes de Akita que advertían sobre la apostasía desde lo más alto de la Iglesia. El cardenal Mario Luigi Schiappi, que había leído el tercer secreto, confirmó que Nuestra Señora había advertido que la apostasía comenzaría en los niveles más altos de la Iglesia. El propio Padre Pío habló de una iglesia falsa y de una gran apostasía que comenzaría después de 1960. Sin embargo, cuando se publicó el tercer secreto en 2000, no contenía nada de esto, lo que dejó dudas sobre si realmente se había revelado la versión completa. Strickland continúa con una reflexión sobre algunos acontecimientos contemporáneos en la Iglesia, haciendo referencia a las palabras del Papa Francisco en 2019. En una entrevista, le preguntaron al Papa Francisco cómo Dios puede permitir que existan tantas religiones en el mundo. Su respuesta señaló que muchas religiones nacen de la cultura, pero todas, de una forma u otra, buscan a Dios. El Papa añadió que lo que Dios desea es la fraternidad entre nosotros y que no debemos asustarnos por las diferencias religiosas. Sin embargo, Strickland expresa su preocupación por esta interpretación. Si afirmáramos que no hay diferencia entre religiones y que lo que Dios desea es simplemente fraternidad, podríamos concluir que la Iglesia Católica ya no es la única religión verdadera, ni el arca de la salvación. Esta es una mentira peligrosa, y los fieles deben permanecer cimentados en la verdad de que la Iglesia Católica es el único camino hacia la salvación, como enseña la tradición. Esto nos remonta a lo que dijo la Virgen María durante las apariciones de Fátima y Akita, donde se predijo que la apostasía vendría desde dentro de la propia Iglesia, desde sus más altos líderes. Strickland enfatiza la urgencia de reconocer la importancia de estas advertencias y tomar en serio las peticiones de Nuestra Señora para evitar un desastre espiritual aún mayor. El obispo concluye afirmando que ignorar las advertencias de la Santísima Virgen en Fátima y Akita ha colocado a la Iglesia y al mundo en una posición extremadamente peligrosa. Su objetivo no es hacer tambalear la fe de los fieles, sino despertarlos a la necesidad de arrepentirse, confesar sus pecados y aferrarse firmemente a los dos pilares de la fe, el Señor Eucarístico y la Santísima Virgen María. ¿Qué opinas? Si te gustó el video comenta amén. Dios lo bendiga.